Hola, ¿sabes qué es la tutelatón? Mi grupo se encargará de explicar esto. Empecemos definiendo brevemente qué es la tutela. La tutela es un mecanismo que ofrece la Constitución de 1991 que se encuentra consagrado en el artículo 86 respecto al derecho que tienen todas las personas a la protección judicial inmediata de sus derechos fundamentales, tales como la educación, la salud, la vida, libertad y alimentación. ¿Cuál es la finalidad de la tutela? Esta busca que se le restaure a la persona de manera inmediata el derecho fundamental que le ha sido vulnerado. Requisitos para interponer una acción de tutela. La persona natural o jurídica directamente afectada o su abogado debe interponer solicitud de manera verbal o escrita ante cualquier juez del lugar donde ocurrió la violación o la amenaza del derecho. La solicitud de la tutela deberá incluir datos de identificación, hechos que lo llevaron a presentar acción de tutela, posibles derechos vulnerados, la solución que usted considera conveniente para proteger derechos y asegurar que no ha interpuesto una solicitud ante otra autoridad. Al presentar la acción de tutela, el juez analizará la situación, decidirá dentro de los 10 días siguientes a esta, de encontrar que realmente existe una amenaza o violación a los derechos fundamentales, dará órdenes expresas a los responsables para que se supere la situación y se protejan los derechos. Si no se está de acuerdo con la decisión del juez, a partir del momento en que oficialmente le comuniquen la decisión, se tienen 3 días para presentar la impugnación. Ahora que se tiene más claro el concepto de tutela, vamos a hablar de la tutelatón. ¿Todos recuerdan el escándalo de las basuras del alcalde Petro? A finales de diciembre de 2012, Gustavo Petro decidió cambiar el modelo de recolección de basuras, de lo privado a lo público, lo que generó un grave desastre ambiental en la capital, puesto que todo quedó inundado por basuras durante casi una semana. En consecuencia, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, en el año 2013, determinó destituir e inhabilitar al alcalde por 15 años, lo que implicaba acabar con su vida política. No obstante, Petro y sus abogados respondieron llevando a cabo la famosa tutelatón. Entiéndase esta como la acción de convocar a los bogotanos a que inundaran de demandas los diferentes tribunales capitolinos, invocando el derecho a elegir y ser elegido, y generando que en un solo día se radicaran más de 1000 tutelas, en el mismo sentido en contra del fallo de la Procuraduría. En otras palabras, la tutelatón solicitaba que declararan la nulidad del acto administrativo por el cual la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó al alcalde de Bogotá para el ejercicio de cargos públicos. Todas estas tutelas fueron resueltas directamente por un tribunal superior, ya que estos son los únicos que tienen competencia para resolver este tipo de actos. ¿Quién inició la tutelatón? La tutelatón la inició el equipo de abogados del alcalde Petro y sus seguidores, quienes convocaron al pueblo para que presentaran tutelas con el fin de que se le protegiera el derecho a elegir y ser elegido al alcalde. Se hizo un formato de tutela que era impreso y entregado a las personas para que pusieran sus firmas. Además, se crearon blogs para que las personas se movilizaran a favor de su causa. Así, la decisión del procurador no solo generó sumir a la capital en una grave crisis política y administrativa, sino que la estrategia de los abogados para sostener a Petro en el cargo causó un enorme desastre en la figura de la acción de tutela. Pero ¿cómo se le dio fin a todo esto? La manera en que se acabó esta tutelatón fue cuando los magistrados advirtieron al alcalde que él era la única persona habilitada para interponer una tutela. El alto tribunal consideró que ninguna tutela interpuesta por personas diferentes al mismo alcalde pueden prosperar. Solo el mandatario, como persona afectada, está facultado para interponer una tutela. La Corte indicó que las tutelas presentadas por terceros, alegando vulneraciones al derecho de participación en política, deben acreditar por qué se actúa en nombre de otra persona y demostrar que este tercero se encuentra en imposibilidad física o mental para asumir su propia defensa. ¿Qué podemos concluir? De lo anterior, podemos concluir que la tutela no tiene por qué ser utilizada para estos fines políticos, puesto que con la tutelatón abusaron de este mecanismo de protección de los derechos fundamentales. De igual forma, cambiaron con la misma el objetivo de la tutela, que es la protección inmediata de estos derechos, además de que se afectó el desempeño de otras tutelas interpuestas, lo cual nos lleva a hacernos la siguiente pregunta: ¿se debe reformar la tutela? Si es así, ¿de qué manera debe hacerse para que no afecte la democracia y su fin en sí misma? Bueno, ¿qué opinas de la tutelatón de Petro y por qué? Pues yo opino que fue un abuso realmente de un arma que le da la Constitución y las leyes colombianas a los ciudadanos para defender sus derechos fundamentales. Resulta que la tutela no se hizo para conservar un puesto y quedarse
ni mucho menos para defender las cosas que, los criterios y los pensamientos de una persona. La tutela es claramente establecida para defender derechos fundamentales, en los cuales las personas busquen la posibilidad de que sus derechos sean contemplados. Yo pienso que la tutelatón de Petro lo único que logró fue hacer una congestión a la justicia, una justicia que está absolutamente congestionada y demorada por muchos factores. Y resulta que el señor alcalde Petro lo único que hizo fue congestionar y abusar de un derecho. Eso es un pensamiento que tengo claro. ¿Qué opinas del mal uso de la tutela? Pues el mal uso de la tutela se ve en muchas cosas. Resulta que hoy en día las personas deben y tienen derecho a tener sus servicios del Estado, por ejemplo el de la salud. No hay derecho que cada vez que una persona necesite una droga tenga que utilizar un derecho y un sistema que le ha dado la ley, como es la tutela, para que le den una droga. Los derechos fundamentales no se tasan en una droga, en lo que me tiene que dar, que es de ley, el Estado. Entonces yo pienso que el mal uso de la tutela lo único que logra, y lo único que ha hecho es congestionar en exceso la forma en que se imparta justicia. Los que de alguna forma estamos vinculados con la forma en que se da la justicia, nos vemos afectados terriblemente. Entonces resulta que hoy en día nos demoramos años para que nos den un fallo. Y resulta que por el mal uso de la tutela, además, se está haciendo que la tutela se volvió una cuarta instancia en procesos que ni siquiera tenían sino 3. Hoy en día uno se somete a la primera instancia ante un juez, la segunda ante el superior, la tercera hasta la corte, y usan la tutela. Y la tutela nos cambia los fallos. Entonces, el mal uso de la tutela está haciendo que la justicia en Colombia realmente no cumpla con el deber y las circunstancias que tiene. Es mal hecho. Y la última pregunta. ¿Considera que la tutela se debe reformar? Sí, yo pienso que la tutela se le deberían determinar. Pues porque como no sabemos utilizar la tutela y las ventajas y las bondades que la tutela tiene y da, yo creo que deberíamos limitarla y deberíamos darle exactamente los valores y las situaciones en que las podemos utilizar. Porque aquí se volvió tutela para todo. Entonces, vuelvo a mi respuesta anterior. Yo trato de dirimir unas diferencias que tengo con una contraparte en un tribunal de arbitramiento. Y hago el tribunal de arbitramiento y cumplo, y resulta que la parte no conforme con el fallo simplemente mete una tutela. Entonces, ¿para qué están las instancias? Las instancias hay que respetarlas. Entonces, yo pensaría que sí hay que reformarla, de modo que se someta solamente a lo que son los derechos fundamentales, que es la esencia para la cual fue creada la tutela. Muchas gracias.